Hola mi gente, bienvenidos nuevamente al segmento ¿Hablas esloveno?, donde continuaremos aprendiendo esloveno y discutiremos reglas gramaticales, nuevos temas y nuevo vocabulario. Hoy vamos a discutir sobre la familia donde usaremos las interrogantes chigau, chigava, chigavo y también los pronombres personales solo del tercer caso. Este tema sobre los pronombres personales lo discutiremos más a fondo en otro video. Empecemos. La familia es conocida en esloveno como družina. Es importante conocer el vocabulario de los miembros de la familia. Veamos cada uno. Starši, padres. Stari, starši, abuelos. Mama, mamá. Oče, papá. Babica, stara mama, abuela. Dedek, stari oče, abuelo. Brat, hermano. Sestra, hermana. Sin, hijo. Hčerka, hija. Bratranec, primo. Sestrična, prima. Stric, tío. Teta, tía. Mož, esposo. Žena, esposa. Tast, suegro. Tasća, suegra. Zet, yerno. Snaha, nuera. Svak, cuñado. Svakinja, cuñada. Nečak, sobrino. Nečakinja, sobrina. Unuk, nieto. Unukinja, nieta. Boter, padrino. Botra, madrina. Mačeha, madrastra. Očem, padrastro. Sorodnik, sorodnica, pariente. Dojenček, dojenčica. El bebé, la bebé. Otrok, niño. Otrok es un sustantivo masculino, pero se usa para ambos géneros, de una manera más generalizada. En otras ocasiones podemos escuchar otras expresiones para ser más específicos, como por ejemplo, pantek, niño pequeño. Deklica, niña pequeña. Hišni ljubljenček. Hišna ljubljenka. Mascota. Para la presentación de la familia, usaremos el cuarto caso acusativo para expresar posesión, así como usaremos el segundo caso genitivo para expresar negación, junto a las interrogantes chigau, chigava y chigavo, y los pronombres personales solo del tercer caso. To je Evalunina družina. Michael je Evalunin oče. Ani pa Evalunina mama. Michael je Anijin mož, Ani je Mihailova žena. Evaluna je njuna hčerka. Ona je edinka, nima brata ali sestre. Osman je Evalunin dedek.
Iris pa babica. Eva Luna je njuna vnukinja. Družina ima tudi ljubljenko. Ime ji je Lira. Edinec, hijo único. Edinka, hija única. Leamos la descripción de la familia de Martín, de Eva, David y Katarina. To je Martinova družina. Martin ima mamo, sestro in babico. Ima tudi očeta in dedka. Nima brata. To je Evina družina. Eva ima mamo in babico. Ima tudi očeta, brata in dedka. Nima sestre. To je Davidova družina. David ima ženo in hčerko. Davidova žena je noseča. Noseča, embarazada. To je Katarinina družina. Katarina ima moža in dojenčka. Y así concluimos con el tema de la familia. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio. Nos vemos en el siguiente, donde discutiremos más a fondo sobre los pronombres personales. Se vidimo na slednic. Adiós, chao, chao.